esta es tu página Reflexiones Escatológicas de Occidente. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un estudio sobre las dos interpretaciones sobre Apocalipsis 3:10. Vamos a ver y a estudiar por la palabra del Señor cuál es la interpretación correcta que se le tiene que dar a este versículo. Y vamos a ir rápidamente a la palabra a darle lectura a Apocalipsis 3:10. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí está lo que es Apocalipsis 3:10. Nosotros sabemos que en la escatología existen varias posturas doctrinales con respecto a si la iglesia va a pasar la gran tribulación. Entre esas posturas tenemos al pretribulacionismo. El pretribulacionismo defiende de que la iglesia no atraviesa ese periodo de tribulación. Y una de las citas que usamos para argumentar o para sostener dicha doctrina es Apocalipsis 3:10. Pero a veces se le hace al versículo una aplicación de manera superficial. Tanto el pretribulacionismo como el posttribulacionismo aplica el versículo a veces de manera superficial. ¿Por qué? Porque a mí nada me cuesta decir, no, es que la iglesia no va a pasar la gran tribulación porque Apocalipsis 3:10 lo está diciendo. Pero allí damos lugar a que se cuestione el versículo, porque en el versículo no me está definiendo cuál es esa hora de la prueba. Entonces, si lo aplicamos de manera artificial, en la gente queda esa duda. Entonces, el estudio que vamos a realizar ahorita es interponer una interpretación con la otra a la luz de la Biblia, para ver y para que usted pueda definir cuál es esa interpretación correcta. Entonces, nosotros vamos a determinar 3 puntos sobre Apocalipsis 3:10. Número 1, ¿de qué prueba está hablando este versículo? Número 2, ¿dónde seremos guardados de esa hora de la prueba? Número 3, ¿por qué aplicamos este versículo como una promesa hacia nosotros? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo yo voy a definir de qué prueba me está hablando este versículo? Si yo no hago una exégesis adecuada al versículo, yo voy a empezar a decir de que esa prueba es una prueba de cualquier índole que se pudo haber cumplido en el siglo I, en esa iglesia en específico de Filadelfia. Y esa es la interpretación que le da el posttribulacionismo a ese versículo. Lo vamos a escuchar. Hay algunos que son sencillos de entender. Por ejemplo, lo usan mucho para decir que no pasaremos por la gran tribulación. Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Es usado. En primer lugar, ese texto no habla, creo, de la gran tribulación, porque está hablando a una iglesia que iba a recibir esa carta y que iba a entender que iba a venir una prueba y que ellos serían guardados. ¿Y para qué Dios le manda una carta a una iglesia que no va a pasar por la gran tribulación? Ellos, al final no vino la prueba, Dios nos mintió. No es así. Ok, ahí tenemos la interpretación de este personaje, lo cual argumenta de que Apocalipsis 3:10 no está hablando de la tribulación. Ahora, ¿por qué se aferran a esa interpretación? Porque simplemente no están haciendo un proceso exegético. Entonces, nosotros vamos a ver de que cuando aplicamos el proceso adecuado para interpretar la escritura, la misma escritura nos va dando luz y nos va
abriendo las puertas para que entendamos la correcta interpretación del versículo. Entonces, ¿cómo yo voy a definir de qué prueba está hablando allí? Bueno, con la observación. La observación es parte del proceso exegético. Es decir, que en la observación yo tengo que analizar el conjunto de palabras que está rodeando la frase. En este caso, yo estoy estudiando la hora de la prueba. Esa hora de la prueba yo la tengo que definir y tengo que analizar el conjunto de palabras que me rodea esa frase. Y cuando yo analizo y veo y observo detenidamente el versículo, esa hora de la prueba dice que es la que va a venir al mundo entero. Al mundo entero. Entonces, ¿cómo yo tengo que interpretar ese versículo? Número uno, yo ya lo interpreto que no es una prueba que se iba a cumplir en el siglo I, sino que es una prueba de índole global. ¿Por qué? ¿Porque yo lo quiero creer así? ¿O porque yo me lo estoy inventando? No, mire, lo dice aquí, mundo entero. Quiere decir, hermanos, de que esta prueba es algo global. Entonces, no está hablando de la prueba que iba a tener Filadelfia en el siglo I. Ahora, pero nosotros vemos a este personaje que está diciendo de que es una prueba en particular que vendría a ellos. Pero si usted va al registro histórico, usted va a ver de que no hay una prueba histórica que registre de que en el siglo I ha acontecido un evento global. Pero sí hay datos históricos del 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano destruye a Jerusalén. Entonces, allí nosotros vamos a determinar y analizamos por la palabra cuál es la interpretación correcta. Entonces, ahora nosotros ya interpretamos, número uno, de que esa prueba no es en el siglo I, sino que es un evento que va a ocurrir sobre el mundo entero. Ahora, para esa interpretación que estamos dando, aplicando el proceso de exégesis, yo voy a aplicar la correlación. ¿Qué es la correlación? Mire, la correlación tiene que ver cómo el pasaje se relaciona con el resto de la escritura. Porque yo no puedo agarrar un texto aislado y hacer una doctrina, ¿verdad? Sino que tiene que haber una correlación. A eso se le llama el contexto general. Ahora vamos a ir a ver, como segundo paso, a hacer una correlación con lo que está hablando el profeta Isaías. Vamos a Isaías 3:5. Mire, dice: viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Estamos aplicando el segundo proceso de la exégesis, que es la correlación. Ahora bien, si usted ve aquí, Isaías está hablando de toda la tierra. Cuando nosotros aplicamos la correlación, usted va a ver de que Isaías, aquí le tengo encerrado toda la tierra. Apocalipsis 3:10 dice sobre el mundo entero, que está hablando de lo mismo, y también dice sobre la tierra. Entonces la pregunta es, ¿hay una correlación en lo que está hablando Isaías con Apocalipsis? Claro que sí, hay una correlación. Ahora bien, ¿de qué periodo de tiempo está hablando Isaías tanto como Apocalipsis? Vamos a ver el siguiente versículo. Mire, aullad porque cerca está el día de Jehová. ¿De qué periodo está hablando Isaías? Del día de Jehová. ¿De qué periodo está hablando Apocalipsis 3:10? Del día de Jehová. ¿Cómo lo sabemos? Porque usted está viendo en la correlación que aplicamos aquí las palabras toda la tierra, ¿verdad? Y aquí la prueba que viene según Juan sobre el mundo entero, también para probar a los moradores de la tierra. Entonces hay una correlación. Tanto Juan como Isaías están hablando del día de Jehová. Vendrá, dice, como asolamiento del Todopoderoso, y se llenarán de terror y angustias, y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como la mujer de parto. Cuando nosotros vamos a Primera de Tesalonicenses 5:2, nos vamos a dar cuenta que Pablo
habló de este periodo también. Cuando Isaías dice que tienen dolores como la mujer de parto, Pablo lo aplica que tendrán dolores como la mujer encinta, que prácticamente es lo mismo. Entonces, más adelante vamos a ver nosotros cuando Pablo habla de ese periodo. Pero ¿de qué día está hablando Isaías? Del día de Jehová. Del día de Jehová. Ahora el profeta Isaías nos va a presentar cómo viene ese día de Jehová. En Isaías 13:9 dice: he aquí, el día de Jehová viene. Mire cómo viene. Terrible y de indignación y de ardor de ira. Allí le está presentando la manera cómo viene ese periodo de juicios. Terrible y de indignación. Ahora, la palabra indignación significa un sentimiento de intenso enfado. Ahora, ¿cómo va a venir ese día de Jehová? Va a venir con indignación, enfadado. Y dice, y con ardor de ira. De ese es el periodo que se está hablando. Ahora bien, le da el propósito para qué viene así. Dice, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Entonces, cuando dice aquí convertir la tierra, me está generalizando, no me está hablando de un periodo solo en una parte del mundo. No me está hablando solo para los de Asia, sino que está diciendo para convertir la tierra. Entonces, hay una correlación con lo que está hablando Isaías y con lo que dice Juan en Apocalipsis 3:10. Ahora bien, dentro de Apocalipsis 3:10 hay una promesa. Y la promesa que ahí aparece es que nos va a guardar de esa hora de la prueba. Ahora, la promesa tiene que ver con un ofrecimiento a hacer algo como recompensa por un logro. Entonces, ¿bajo qué logro nosotros alcanzaremos esa promesa? Pues bajo guardar la palabra de su paciencia. Hay una promesa. Ahora bien, nosotros ya determinamos por la Escritura de qué periodo se está hablando en Apocalipsis 3:10. ¿Cómo lo determinamos? Aplicando un proceso exegético. Ahora, si no aplicamos ese proceso, vamos a dar una interpretación errónea. Pero usted ya vio de que el proceso que nosotros hemos aplicado y la Biblia nos va guiando y nos va diciendo de qué periodo se está hablando. Ya determinamos de que esa hora de la prueba es el día de Jehová o la destrucción repentina o lo que se llama como la gran tribulación. Lo definimos por la palabra. Ahora bien, el segundo punto que tenemos que definir sobre Apocalipsis 3:10 es dónde nos van a guardar de esa indignación. Porque Isaías dice que el día de Jehová viene con indignación. Entonces hay que ver dónde nos guardan. El segundo punto, nosotros vamos a definir por la palabra dónde nos van a guardar. Porque vamos a poner la interpretación post-tribulacionista que dice que nos guardan dentro de la hora de la prueba. Dice, el texto no está diciendo que nos van a sacar fuera de, sino que nos van a guardar dentro de. Entonces, vamos a ver la interpretación de estos personajes. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Cuando ellos leyeron este texto, no estuvieron especulando. Entendieron lo que el Señor les decía. Y lo que dice ese texto es, dice, ¿qué hará con ellos? Te guardaré. Dice, te quitaré. Dice, te arrancaré. Dice, te arrebataré. Dice, La palabra guardar, ¿a qué os suena? ¿A cuidar? ¿A qué más? A proteger. Mira qué sencilla es la Biblia. Dice arrancar, arrebatar, quitar. ¿Qué habéis entendido? Cuidar, proteger. Pero vamos a ver Biblia para que veáis que esto está chulo, hermanos. Estamos aprendiendo juntos, me encanta. Juan 17:15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Qué posición defiende usted? ¿La iglesia pasará la gran tribulación? Claro que sí, mi hermano. Muchos han tomado, por ejemplo, Apocalipsis 3:10, donde Dios guardará a la iglesia de la prueba que viene al mundo entero. Pero Dios dice guardará, no dice sacará. Porque si Dios dijera que va a sacar a su pueblo del tormento que viene, entonces
yo dijera excelente, pero el texto no dice que Dios va a sacar, el texto dice y guardaré. Guardar significa proteger. Entonces eso es que la iglesia sí estará. Ok, ya vimos la interpretación que dan estos personajes, ¿verdad? Con respecto a Apocalipsis 3:10. Es decir, que ellos argumentan que la iglesia va a ser guardada, pero dentro del periodo de tribulación. O sea que la iglesia va a pasar ese periodo, a diferencia que va a ser guardada dentro. Ellos dicen de que Apocalipsis 3:10 no está hablando de sacar, sino de guardar. Entonces, en el segundo punto, nosotros vamos a definir por la palabra dónde nos guardan de esa indignación. Vamos a ver Isaías 26:20. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Entonces, la palabra que estamos viendo, indignación, es la que está hablando Isaías 13:9 con respecto a ese periodo que se le conoce como el día de Jehová. Usted lo puede ver en la pantalla, dice que el día de Jehová viene terrible y con indignación. Ya dijimos que indignación es un sentimiento de intenso enfado. Pero mientras que Isaías está hablando aquí de que viene ese periodo de indignación y con ardor de ira para convertir la tierra en soledad, hay otra palabra que le da Isaías y le dice que hay un pueblo que está siendo guardado en los aposentos. Ahora bien, este versículo es cuestionado y dicen: pero es que allí está hablando de aposentos terrenales. Pero ellos desconocen que así como hay un aposento terrenal, hay un aposento celestial. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque la Biblia lo dice. Salmo 104:13 dice que Dios riega los montes desde sus aposentos. Entonces hay un aposento celestial. Cuando Isaías está hablando aquí que nos guarden los aposentos, se refiere a los aposentos celestiales. Entra a tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito mientras pasa la indignación. Hay un pueblo, hermano, que está siendo escondido mientras esa indignación se está llevando a cabo aquí en la tierra. ¿Va a haber indignación? Sí, lo dice Isaías. Ira va a haber en el día del Señor. Eso no lo vamos a negar. La Biblia dice que viene con ardor de ira y que va a destruir a la tierra. Pero hay una promesa para un pueblo siendo escondido. Y esos aposentos de que me está hablando allí no son aposentos terrenales, sino que celestiales. Ahora, en el versículo siguiente, te dice de por qué es que ese pueblo tiene que ser escondido. Mira lo que dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Oiga bien, hermano, la correlación que se tiene que hacer entre un versículo y otro para que no saquemos de contexto. Aquí nosotros no estamos agarrando un texto aislado, hermano. Miren lo que dice el versículo aquí, que va a haber un pueblo que es escondido en los aposentos. ¿Y cuál es la razón de que se esconde? Porque Jehová sale a castigar al morador de la tierra. Ahora, si usted hace un paralelo y va a ver de lo que está hablando Isaías 26:21, dice: para castigar. Mire, aquí en la pantalla yo le pongo lo mismo que está hablando Juan en Apocalipsis 3:10. Isaías dice que él va a salir de su lugar. ¿Para qué? Aquí hay un propósito: para castigar. Juan le dice en Apocalipsis 3:10 de que esa hora de la prueba viene al mundo entero para probar. Entonces usted está viendo, yo le he encerrado en rojo aquí la palabra para, que es una preposición, aparece en Apocalipsis, luego aquí aparece castigar y luego en Juan dice para probar. Isaías dice al morador de la tierra y Juan dice a los que moran sobre la tierra. Están hablando del mismo evento, hermano. Entonces ahora Isaías le está revelando a usted de que mientras Dios sale a probar al morador de la tierra, mientras Dios castiga a la humanidad, mientras derrama su ira, mientras Él viene con esa indignación, hay un pueblo que está siendo escondido en sus aposentos. Ahí está, lo dice la Escritura.
Ahora bien, esto es lo que está diciendo Isaías, hermano. Ahora vamos a ver qué dice el Salmo 27:5. Mire lo que dice. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal. ¿Dónde nos va a esconder? En su tabernáculo. Ahora, usted ve de que no estamos dando una interpretación privada. No, pero es que yo creo. No, aquí se prueba con la palabra. Y la Biblia dice de que va a ser en sus aposentos. Isaías 26:20. Salmo 27:5 dice en su tabernáculo. Ahora dicen ellos. Pero es que el tabernáculo está hablando del tabernáculo terrenal. ¿Sabe qué, hermano? Dice Hebreos 8:5 de que hay un tabernáculo celestial hechos no por manos de hombre. Y hasta el mismo tabernáculo se levantó en el Antiguo Testamento, es una sombra y figura del verdadero santuario que está en los cielos. Así que cuando me está hablando que nos va a esconder en su tabernáculo, se refiere al tabernáculo celestial. Ahora, si usted dice, está manipulando el versículo, pues mire lo que dice el contexto. Dice, me esconderá en su tabernáculo. Mire lo que dice, me ocultará en lo reservado de su morada. Entonces, usted dice, en lo reservado de su morada, en su tabernáculo. Entonces está hablando de un tabernáculo celestial, no terrenal, hermano. En lo reservado de su morada. Entonces, ¿a dónde mora Dios? ¿Dónde mora Dios? No hay necesidad de estarle dando interpretación privada. Mire lo que dice. Mira desde tu morada santa. Está hablando de la morada. ¿Por qué estamos trayendo este versículo? Porque dice de que en lo reservado de su morada, Él nos va a esconder. Ahora veamos por la Biblia dónde están esas moradas. Mire, desde tu morada santa desde el cielo. Mira desde tu morada santa desde el cielo. ¿Dónde están esas moradas? Pues están en el cielo. Están en el cielo. Ahora nosotros tenemos que hacer una correlación entre las moradas que está diciendo aquí que están en el cielo con las moradas que habló Juan 14. Ahora vamos a Juan 14. ¿Dónde están esas moradas según Juan? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde están esas moradas, hermano? No está hablando de moradas terrenales. En la casa de mi Padre, dice. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿A qué va a venir? Dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Número 1, hay una concordancia. Vemos de que hay una armonía de lo que dice el Salmo 27:5, que nos esconde en los reservados de su morada, que son los cielos. Ahora está diciendo Juan 14:2-3, de que en la casa del Padre es que están esas moradas. Y dice que nos viene a tomar a sí mismo. Ahora, ¿por qué dice él, hermanos, que se va a tomar a sí mismo? Porque dice Pablo de que la iglesia es el cuerpo de él. En otras palabras, cuando Jesús dice, me tomo a mí mismo, él está diciendo, voy y vendré otra vez a tomar a mi iglesia, a mi cuerpo. Lo tomo para llevármelo a las moradas. Entonces nosotros estamos definiendo por la palabra dónde es que nos van a guardar en ese día del mal. En las moradas. Lo dice la Biblia. Ya leímos Isaías 26, ya leímos Salmo 27 y hoy estamos en Juan 14:2-3. Correlación. Ahora fíjese. Me tomaré a mí mismo. La palabra tomaré aquí, hermano. Aquí es donde se da el arrebatamiento que Pablo está hablando en 1 de Tesalonicenses 4:17. Pablo dice seremos arrebatados. Ahora, la palabra arrebatados en el griego es arpazo y significa, mire, arrebatar, raptar, llevar, tomar. Seremos tomados, seremos arrebatados. ¿Cuándo? Pues cuando Él venga, dice Juan 14:2-3. Mire, os tomaré. Cuando usted ve aquí que dice os tomaré, es uno de los significados de la palabra arpazo. Y cuando Él los viene a tomar, cuando viene a tomar a su iglesia, ¿para dónde se la lleva? Fácil, dice la Biblia que se va a las moradas del Padre. Juan 14:2.
al tabernáculo, en lo reservado de su morada. Nosotros estamos viendo de que la Biblia tiene una relación. Ahora bien, ¿por qué es que a la iglesia se viene a tomar y sacarla a esas moradas? Porque ya dijo Isaías 13:9 de que viene una indignación, viene un ardor de ira y de que la tierra va a ser sacudida. Dice que va a temblar como un borracho. Entonces, ¿por qué es que se tiene que sacar al cuerpo, a la iglesia de aquí, hermano, y llevarla a las moradas? Porque dice Sofonías 3:8 de que Él ha determinado derramar todo su enojo y todo el ardor de su ira. Entonces es por eso que la iglesia tiene que ser sacada. Y lo estamos comprobando con la Biblia, ¿verdad? Hay una razón por la que la iglesia tiene que ser guardada, y es porque hay ira derramándose de parte de Dios en la tierra. Ahora vamos a ver qué dice Pablo con respecto a esa ira. Mira, vamos a 1 de Tesalonicenses 1:10. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oigan lo que Pablo está hablando, hermano. Lo que Isaías dice que se va a derramar en ese periodo de tribulación, ahora Pablo le está diciendo de que estamos esperando a Jesús para que nos libre de esa ira venidera. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros vemos, hay unos post-tribulacionistas que ocupan una traducción que dice el castellano antiguo. Dice, quien nos libra de la condenación venidera. Pero aunque allí apareciera la palabra condenación, no se está refiriendo a la condenación del alma, hermanos. Porque ellos dicen que esa ira venidera es el castigo del infierno. Pero eso no es así. Ellos se basan en una traducción que dice nos libra de la condenación. Pero hay que conocer, hermano, que la palabra condenación tiene varias aplicaciones. Mateo 20:18 dice que a Jesús lo condenaron a muerte. Allí no me está hablando de condenación del alma. ¿Entiendes? Porque la palabra condenación tiene varias aplicaciones. Y no solo porque diga que nos libra de la condenación venidera, yo lo voy a aplicar a la condenación del alma. En Juan 8:10 dice que a la mujer adúltera le dijeron, ninguno te condenó. En 2 de Pedro 2:6 dice que Dios condenó a destrucción a Sodoma y Gomorra. En el contexto, la condenación no está hablando, hermanos, de una condenación del alma, sino de juicios que se derraman sobre una ciudad, sobre un pueblo. Sodoma y Gomorra se condenó a destrucción. Entonces, aunque la palabra estuviera allí que nos libra de la condenación venidera, yo tengo que aplicarlo al contexto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos ese análisis, vemos con claridad la Biblia. Ahora, Pablo dice que nos libra de la ira venidera. Veamos por qué nos libra de la ira venidera. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué los libra de esa ira? Porque no hemos sido puestos para ira. Ahora ellos dicen que aquí la palabra ira representa condenación. ¿Está viendo? Y dice que la palabra salvación tiene que ver con ser salvos del juicio final. Porque dicen de que ira no es lo mismo que tribulación. Y es cierto, hermano, ira no es lo mismo que tribulación. Pero ira se va a derramar en ese periodo de la cual nosotros vamos a escapar. Ahora bien, ¿por qué se dan estos problemas? Ellos dicen, el texto aquí no está hablando de tribulación ni de arrebatamiento. El texto está hablando de ira y salvación. Dicen, entonces la salvación tiene que ser del juicio final. No, hermanos. Le voy a decir por qué se dan estos errores. Porque la manera de interpretar de ellos creen que es así superficial. Oiga lo que dice este personaje. Yo no sé si algunos están apuntados al curso que daremos de cómo interpretar las escrituras. Y una de las enseñanzas que vamos a dar te vas a sorprender. Y es la siguiente. Lo que parezca más fácil es lo que quiere decir. Ahí está. ¿Qué es lo que dice él sobre la interpretación bíblica? De que lo que parezca más fácil, eso es. Ahora, esto no funciona así, hermano. Él dice que lo más fácil que dice, eso es. O sea, de que él interpreta la palabra salvación de que tiene que ser a la salvación del castigo final,
del juicio final. Pero ¿por qué se da eso, hermano? ¿Por qué se da eso? Porque nosotros desconocemos las diferentes aplicaciones que tiene la palabra. La palabra salvación no se refiere única y exclusivamente a la salvación del alma. Cuando Pablo estuvo preso, cuando Pablo estuvo en prisión, mire lo que dijo. La palabra salvación, oiga, en el griego sotería significa liberación, salvación, seguridad o salud. Por eso es de que Pablo en Filipenses 1:6, cuando estaba preso, dijo: pues yo sé que todo esto será para mi salvación. Pero Pablo no estaba hablando de salvación del alma. Pablo se refería en el contexto, hermano, a ser libertado, a ser librado de ese proceso en el que él estaba pasando ese castigo. Cuando Pablo dice de que no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, se refiere, hermano, a de que vamos a ser salvos de un proceso de castigo que viene al mundo entero. ¿Por qué, hermano? Porque en el contexto usted está viendo de que Pablo está hablando de la destrucción repentina. Por eso es que Pablo dice: yo sé que todo esto será para mi salvación. No solo porque aparece la palabra salvación, yo voy a decir que está hablando de salvación del alma. Porque cuando Pablo dijo esto, él ya era salvo. Sin embargo, está hablando allí de otra salvación. Ser salvo de ese castigo en el que él se encontraba. Entonces, ¿cómo yo determino la palabra salvación en 1 Tesalonicenses 5:9? Bueno, pues el contexto me lo aclara. Mire lo que dice el contexto. Cuando Pablo está hablando en 1 Tesalonicenses 5:9 de ira y salvación, el contexto le dice de que él está esperando ser salvo de la destrucción repentina. Porque es de eso que está hablando el contexto. Mire, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ese es el contexto, ¿verdad? A eso es que se refiere Pablo. Ahora, ¿sobre quiénes viene la destrucción? Lo que la Biblia dice, que la destrucción viene sobre ellos. Entonces, aquí hay una conjugación de verbo: nosotros, ustedes, ellos. O sea, Pablo está hablando de dos grupos, hermano. Hace una separación de grupos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los que están en tinieblas, dice el versículo 4. Mas nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Entonces, ¿sobre quiénes viene esa destrucción? ¿Sobre la iglesia? No, hermano. Lo que Pablo está diciendo es sobre ellos. Él se aparta, él se excluye. Si Pablo hubiese dicho la destrucción es sobre nosotros, pues entonces con toda seguridad enseñásemos que Pablo estaba esperando la tribulación. Pero no es eso lo que la Escritura está diciendo. Mire lo que dice: vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cómo vendrán esos dolores? Como los dolores a la mujer encinta. Aquí está, hermanos, lo que está diciendo Isaías 13:9. Isaías 13:9 dice que vendrán los dolores como la mujer de parto. Mire, Pablo hablando de ese periodo del día del Señor. Está hablando lo mismo de Isaías 13:9, hermano. Hay una correlación y nosotros no podemos sacar los textos fuera de contexto. Entonces, el otro argumento que ellos utilizan de que el texto de Apocalipsis 3:10 no dice que nos va a sacar fuera de. Si el texto dijese nos va a sacar fuera de, pues fuera otra cosa, dice. ¿Qué hará con ellos? Te guardaré. Dice: te quitaré. Dice: te arrancaré. Dice: te arrebataré. Pero Dios dice guardará, no dice sacará. Porque si Dios dijera que va a sacar a su pueblo del tormento que viene, entonces yo dijera excelente. Pero el texto no dice que Dios va a sacar. El texto dice: y guardaré. Mire, hermano, estas personas solo dejan al descubierto su ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando usted va al escrito original de Apocalipsis 3:10, aquí se lo pongo en la pantalla. Dice: también te guardaré a ti fuera de. No dice dentro de la tribulación. Usted está viendo que con toda seguridad dice: vamos a pasar la tribulación, porque Apocalipsis 3:10 no dice: te sacaré fuera de. Pues miren, hermano, aquí queda expuesto la falsedad de las enseñanzas que se están mostrando. El texto original griego sí dice fuera de. ¿Y cómo estas personas se atreven a dar enseñanzas de la noche a la mañana? Dicen: no, pero es que el texto no dice fuera de. Pues mírenlo ahí. Ahí está. Esa preposición que está ocupando en el griego fuera de
Significa que cuando dice te guardaré de la hora, está diciendo que nos va a sacar fuera de. Y si usted ve esta misma preposición que aparece aquí, aparece en 2 de Tesalonicenses, cuando dice que hay un él que va a ser quitado. Mire, aquí se traduce la misma preposición quitar. O sea que la iglesia va a ser quitada, va a ser tomada, como dijo Juan 14, 2 y 3. La va a tomar, se la lleva a la casa del Padre, a las moradas, al tabernáculo, ¿verdad? Va a ser quitada. Entonces esa es la ignorancia que a veces no se escudriñan las escrituras y se comienza a enseñar de una manera errónea. Aquí dice el versículo, te sacaré fuera de. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer, hermanos, con lo que dijo el apóstol Pedro? Primera de Pedro 1:6 dice que es necesario pasar por diversas pruebas. Y aún el mismo Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 3:3 de que estábamos puestos para tribulaciones. Entonces, dicen, es que el apóstol Pablo está enseñando que estamos puestos para tribulaciones. Pero ¿de cuáles tribulaciones está hablando el apóstol Pablo? No solo porque diga la palabra tribulación, yo lo voy a asociar con el periodo apocalíptico. No, hermano. La palabra tribulación yo la tengo que aplicar a su contexto. Porque la palabra tribulación en el griego significa aflicción, angustia, persecución, tribulación. O sea, en términos generales, hermano, aplica cualquier aflicción. Y es por eso de que Juan 16:33 dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces la pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿cuántas aflicciones pasamos en la vida? Muchas. Cada una de esas aflicciones, hermanos, son tribulaciones. Entonces hay un versículo bien famoso que ocupan estos personajes y es Hechos 14:22. Mire, Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mírenlo allí. Ya ve, dicen, Pablo está enseñando que a través de las tribulaciones tenemos que entrar en el reino de Dios. Entonces ubican a la iglesia pasando ese periodo. Pero usted ya escudriñó el contexto de ese versículo. Hay que escudriñar a qué tribulaciones Pablo se está refiriendo. Y cuando nosotros vamos al contexto, aquí está, se refiere, hermano, cuando fueron apedreados en Listra. Ahí está, mire aquí, dice en el 19, el contexto le está diciendo que cuando él dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, el contexto le está diciendo de que los apedrearon, los arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaban muertos. Esas son las tribulaciones, hermano. Entonces tenemos que distinguir las diferentes tribulaciones en su contexto. Hay tribulaciones de causa y efecto que son las que provocamos nosotros mismos por nuestra irresponsabilidad. La tribulación eclesiástica son las que vienen por causa de la fe, hermano. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es de que hay diferentes tribulaciones. Pero está la otra tribulación que es la apocalíptica o la tribulación escatológica, ¿verdad? Esa tribulación que se conoce como la semana 70 de Daniel, el día de Jehová, el día del Señor, el día de la ira, es de esa que se nos ha prometido a nosotros ser guardados. Es de eso lo que está hablando Apocalipsis 3:10. Te guardaré de la hora de la prueba que viene al mundo entero. Entonces ya definimos por la palabra, número 1, de qué prueba está hablando el versículo. Ya dijimos que es del día de Jehová, que equivale a la gran tribulación. Estamos hablando en el segundo punto, ¿dónde seremos guardados? Ya dijimos que en los aposentos, en el tabernáculo, en su morada, en el cielo. Ahora, en el punto número 3 vamos a definir por qué nos aferramos nosotros a esa promesa. Porque la interpretación de estos personajes es que esa promesa era solo para el siglo I, para Filadelfia. Oiga lo que dicen. Apocalipsis 3:10. ¿Alguno ya ha oído ese texto para decir que no pasaremos por la gran tribulación? Ahora yo te pregunto una cosa. ¿A quién iba dirigida esta carta? A nosotros.
¿Era una iglesia en concreto? ¿Sí o no? Habían 7 iglesias en Apocalipsis y esto pertenece a una iglesia, a la que el Señor, a esa iglesia, entre virtudes y otras cosas, les dice: yo te voy a guardar de la hora de la prueba que está por venir sobre todo. Ok, ahí está, podemos ver nosotros, ¿verdad? Ahí está la interpretación. Dicen que esa promesa tiene que ver solo con la iglesia de Filadelfia. Esa iglesia que iba a pasar una prueba en ese siglo, a esa se le prometió. Así de que ellos interpretan que esa promesa no aplica hacia nosotros. Ahora bien, ¿por qué nosotros nos aferramos a esa promesa? Nos aferramos a esa promesa porque teológicamente se enseña que el mensaje a las 7 iglesias, oiga bien, tiene un contenido literario, simbólico, profético y que aplica de manera contemporánea y evolutiva. ¿Por qué, hermanos, aplica de manera contemporánea? Porque la iglesia de Filadelfia tenía una característica que Dios elogia sobre ellos. ¿Cuál era esa característica? Que guardaban su palabra. Por eso le dicen que tenía poca fuerza, pero aún así no habían negado su nombre. Guardaban su palabra. Y es por eso que se le dice: por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también haré mi parte. Y mi parte es guardarte fuera de esa hora de la prueba que viene. ¿Ve? Entonces, ¿por qué es que aplica contemporáneo? Porque esa iglesia tenía esa característica que Dios busca en una iglesia. Pero esa iglesia del siglo I no terminó allí, hermano, en los primeros 100 años. No, hermano, esa iglesia sigue creciendo y es por eso que aplica de manera evolutiva, porque nosotros en el siglo XXI somos parte de ese mismo cuerpo. Efesios 2:21 dice de que el edificio va creciendo para ser un templo santo al Señor. Oiga, un templo santo al Señor. Romanos 12:5 dice que somos muchos, pero que formamos un solo cuerpo en Cristo. Efesios 4:4 dice que hay un solo cuerpo. Oiga, un solo cuerpo y un mismo espíritu. O sea, Dios no tiene un cuerpo en el siglo I, un cuerpo en el siglo II. No, hermanos, somos un solo cuerpo. Oiga, la promesa que se le dio a esa iglesia de Filadelfia aplica a nosotros porque somos un solo cuerpo en Cristo. Y es por eso que nosotros nos aferramos a esa promesa. Entonces, nosotros vemos de que hay una promesa universal. ¿A quién aplica esa promesa? Al que guarde su palabra. A la iglesia de Esmirna se le dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quiere decir de que esa promesa que se le dijo a Esmirna tendría que aplicar solo a Esmirna, según los que interpretan de esta manera. Usted está oyendo que allí dijo este personaje de que Apocalipsis 3:10 era una promesa exclusiva para Filadelfia. Entonces, cuando a Esmirna se le dice que sea fiel hasta la muerte y que se le va a dar la corona de la vida, ellos están interpretando entonces que también esa promesa solo es para ellos. Pero ¿qué dijo Pablo en 2 Timoteo 4:8? Mire, me está guardada la corona de justicia, dijo, la cual me dará el Señor a mí en aquel día. Y no solo a mí, dijo Pablo, sino también a todos. ¿Quiénes son esos todos, hermano? Los que aman su venida. ¿Ve? Entonces, si yo comienzo a decir de que solo es aquella iglesia, entonces yo estoy contradiciendo la palabra que Pablo está diciendo. Y dice una regla hermenéutica que la Biblia no tiene contradicciones. Entonces, cuando nosotros comenzamos a aplicar una exégesis adecuada, no vamos a perderlos, hermanos. Pero estas personas no aplican ese proceso, por eso terminan diciendo de que el texto aquí, que el texto allá no está diciendo tribulación, que no dice dónde nos guarda. Y nosotros hemos comprobado con la palabra cada uno de los puntos que hemos tocado. Entonces, ya, hermano, para concluir, nomás recalcar de que Apocalipsis 3:10 es una promesa vigente para todo aquel que guarde su palabra. Dios se comprometió a hacer su parte y se le dijo: por cuanto tú has guardado la palabra, yo también haré mi parte. ¿Por qué? Porque esa hora de la prueba que viene al mundo entero no viene sobre nosotros, hermanos. Pablo dijo que viene sobre ellos. ¿Ok? Entonces, mientras que esa indignación viene a la tierra, la Biblia es bien clara
y dice que hay un pueblo que es escondido en los aposentos. Usted vio el escrito original que dice te sacaré fuera de, ¿verdad? Así de que pues ese es el estudio. Espero que usted se siente y tome nota, pues y en otra ocasión vamos a compartir otro estudio así de esta manera bien explicado, ¿verdad? Que el Señor les bendiga.